Jan Chacón, ¿dónde está, señor? Hola, Daniel, gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, En señor. Bogotá, en En Bogotá. Fontibón. Tiempo sin Qué hablar bueno. contigo. Sí, ¿Cómo señor. vas? Bien, Muchas señor. gracias nuevamente por permitirnos este espacio de comunicación contigo. Eh, pues felicitarte nuevamente por la presidencia de Univisión. Creo que Ah, estamos muy, muy orgullosos con ese nuevo cargo y cómo nos está representando bien el tema del periodismo independiente y todo. Pues hoy no quería hablar del tema del reporte coronel, me parece muy interesante, pero sí quería como saber tu opinión frente pues, a este tema que está tan de relevancia frente al tema del conflicto en Medio Oriente, porque pues trata uno de comprender todos los contextos y todo, y con lo que pasó con la bomba a un hospital, sí. y cómo esa noticia empieza como primero hay muchas fuentes que empiezan a culpar a Israel, luego empiezan como a devolverse, a corregir muchos, Sí. en la misma revista Cambio, pues dice que al parecer fue Israel, y luego entonces saca en la contraparte que Israel pudo haber mandado unas pruebas o Estados Unidos, tantas cosas, pero finalmente parece que es muy difícil saber la verdad, más que todo por la desinformación. Y, y pues obviamente que eso nos deja como en ese sinsabor de que no vamos a saber qué pasó, pero sí entiendo que, no sé, y es mi opinión, no, quería saber la tuya, qué tanto poder tiene Israel para Estados Unidos que le permite decir lo que dice. Hoy creo que en el Parlamento Europeo no dejaron hablar a su representante palestino. Entonces, cómo ese juego de roles, ese juego de tronos, esa geopolítica se mueve de manera tan espectacular que por más que quieran, todo el mundo se cuida de decirle algo a Israel. Entonces, yo quería saber tu opinión. ¿Es tanto lo que se le debe a Israel? O sea, es tanto ese apoyo. Es que hoy Francia, en el Consejo de la ONU, Estados Unidos hoy volvió y negó la ayuda. Francia sí, dice Macron que sí apoyó la noción, pero Estados Unidos sí, porque Estados Unidos no votó no, pues entonces no entra la ayuda. Entonces me parece que es lo que le debe Israel a Estados Unidos que le permite estar eh, eh, en esa neutralidad. O hoy le dijo Biden que podía contar con él y todo, pero pues también dijo vi un trino de Biden que Hamas no es Palestina, ¿no? O que Palestina no es Hamas. No sé Sí, usted. así es, así es. Primero, señor, es que ah, son temas de una complejidad bastante grande. El- la, digamos, no es tan simple como decir esto es una ocupación extranjera a un territorio que constituía un país con una organización política. No, es algo más complejo de eso. Y viene derivado un poco de la época del expansionismo de las potencias, en la época en donde existía un protectorado inglés en esa zona, y al mismo tiempo había una enorme persecución contra los judíos en Europa y también en esas áreas. Había algo terrible que eran los pogromos, que eran matar gente porque eran judíos, básicamente. En medio de ese contexto y después del holocausto, es, digamos, la honda huella que tiene la humanidad sobre eso, eh, se formó un movimiento que había nacido hace muchos años en ideas, pero que solo se concretó en ese momento para que los judíos pudieran tener un Estado, una patria, y
donde pues en el sitio histórico de donde habían nacido y donde siempre tuvieron presencia. Puede decir que no fueran mayoritaria, pero siempre tuvieron presencia. Siempre hubo judíos en esa tierra. Y surgió esto, un estado relativamente pequeño o muy pequeño, rodeado de todo el mundo árabe y viviendo una hostilidad considerable. Y todo, digamos, eh, ha hecho que los débiles de un momento se conviertan en los fuertes en otro. Y quien era David en un momento de la historia se pueda volver Goliat. Yo creo que para cualquier ser humano es reprobable que personas armadas recurriendo al terrorismo entren a un lugar a matar civiles, a matar personas desarmadas, niños, y eso no puede ser aceptable, debe ser condenable en cualquier parte. Pero también debe ponerse la lupa del mundo sobre la reacción de un Estado que procede contra la población civil sin discriminar culpables o inocentes. Esa demostración de fuerza que, digamos, es la respuesta militar al acto terrorista, constituye también un atropello al derecho internacional humanitario. Y lo que algunos pueden estar considerando que es un triunfo militar de Israel porque logró o ha logrado contener a su enemigo y que no se causen más muertos del lado de Israel, está también significando una gran derrota en términos políticos, porque no importa lo que digan los gobernantes del mundo o de las potencias del mundo, estamos en una época en donde los ojos de la gente están puestos sobre eso. Y lo que se está viendo en los últimos días no favorece el discurso, digamos, de la paz y hace poco viable una salida pacífica en esa zona del mundo. Entonces, se mezclan tantos ingredientes, don Julián. Es muy difícil establecer, por ejemplo, lo de la bomba en el hospital de ayer, porque si bien hay unas imágenes, hay unos sonidos grabados que muestran que probablemente no fue una bomba del tipo que saca Israel, pues no hay una confirmación independiente. Las versiones que han salido ahora son de la Fuerza de Defensa israelí. Por ejemplo, pasaron esta conversación entre dos supuestos miembros de la yihad, pero la fuente, tiene que tenerlo todo el mundo claro, es el IDF, o sea, la Fuerza de Defensa israelí, el ejército israelí. Miremosla, yo creo que Jonathan lo tiene por ahí. Sí, Jonathan, ¿estás ahí? Ah, Es que esa, yo la estuve escuchando. Señor. ah, ya la oyó. Sí, Entonces, sí, se puede presentar, qué bueno para los... para los que no la han oído. Entonces, pues, ahí hay una conversación entre dos personas hablando en árabe, en donde aparentemente dicen que estaban soltando. فبقول لك تبع الجهاد الثوري في الجهاد الإسلامي يعني. إيه؟ فهم بيقولوا تعاون الجهاد الإسلامي. إنه من عنا هذا؟ شكله من عنا مين اللي بيقول هيك؟ بيحكوا إنه الشظايا تبعت الصاروخ إنه شظايا محلية مش زي شظايا إيش بتقول؟ سبحان الله من عنا ما لقاش غيرين بجرسلي. عاد هذول تلاقيهم من المقبرة الورا دي بفلت محط فيهم. ايش اجدر بتلاقيهم طالعين من المقبرة اللي ورا المستشفى المعمداني دي اللي هو فسه ونزل عندهم. هو في مقبرة وراه؟ ها المعمداني ولك عند الساحة بالضبط.
هي وين لما تدخل على الساحة؟ أول ما تدخل على الساحة تدخلش على البلد، على إيدك اليمين في مستشفى المعمداني. عرفتها. Bueno, y entonces, pues, eso parecería demostrar algo, pero como reitero, la fuente es una fuerza de defensa israelí. Y es que hay unas versiones que dicen que ese no es el árabe oficial que se habla en la zona, entonces hay dudas sobre eso. Por otro lado, hay una imagen que tiene origen en un árabe que la grabó en el momento en que se presenta el artefacto en el hospital y muestra que sí hubo una explosión después del inicio del incendio. Si quieres, miremosla, Jonathan. Sí, no es claro que... Bueno, Dios santo. Entonces, mostrando esta imagen, dice que hubo dos artefactos. Algunos dicen que no, que fue que el fuego alcanzó un depósito de oxígeno del hospital y que como es altamente inflamable el oxígeno, que eso fue lo que produjo la explosión. En fin, estamos llenos de versiones y no hay fuentes independientes de verificación. Estamos en las versiones de los dos bandos. Sí, es bastante complicado y leía, es que más que todo mirando que a veces el tiempo pues da como más vicios de verdad y finalmente uno, pues quiero acá dar mi opinión, uno espera que, o sea, uno no espera nada de los terroristas porque finalmente son delincuentes y así se comportan. Claro. Pero uno espera que los buenos se comporten como buenos y se me hace en sus justas proporciones tan parecido a nuestro caso, a nuestro conflicto con el tema de falsos positivos, con el tema de nuestro ejército, que hay veces que por qué somos tan injustos o tan críticos con nuestro ejército y que por qué entonces la gente compara, por qué no lo mismo con las FARC. Entonces lo que yo opino es que finalmente los delincuentes o los terroristas pues se comportan como ellos y hay que juzgarlos con todo el poder de la ley y todo, y finalmente con lo que el derecho le surge en ese momento, pero a los que tenemos siempre más que exigirles, a los que generalmente con los impuestos o con lo que nosotros, los que se entrenan para cuidar, ¿no? Entonces por eso creo que en este momento pues no, hay que obviamente por nada del mundo justificar jamás, pero no hay que justificar para nada el terrorismo de Estado porque si no, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Don Julián. Nos volvemos al nivel de los que generan ese tipo de mal, pues un estado de vida, ¿no? Un Estado de Derecho tiene que comportarse de acuerdo con el derecho porque no puede violar la ley con la excusa de que la está defendiendo. Totalmente de acuerdo, don Julio. Es tan claro. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, señor. Me da mucho gusto conversar con usted. Muchas gracias.